Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, antes de empezar este pedazo de video, recuerden que tenemos la tienda de Cocaine Shop, que puedes recargar CP a un muy buen precio, Code Points a un muy buen precio. Todos los links en la descripción de este video. Y como siempre no puede faltar nuestra página, nuestro sponsor Your Games, la pasión por los juegos. Si quieres conseguir dinero para conseguir, valga la redundancia, créditos y Code Points en el juego, en COD Mobile, pícale al botón azul que se encuentra en la página web, crack. Your Games, la pasión por los juegos, no te repetirás. Todo en la descripción de este video. Bueno, hoy vamos a empezar con un pedazo de video. Y es que, como ustedes saben, hemos estado hablando últimamente sobre la ruleta, la Reneti y entre otras cosas que van a venir actualmente al juego en nada. Mejor dicho, hoy. Hoy se va a actualizar la tienda de créditos y hoy vamos a también tener la Reneti y vamos a poder también tirar la ruleta nueva de Maze Legendario. Así que deberían de estar al tanto como siempre al canal, suscribirse y likear a muerte y dejar la campanita activada para estar al tanto de todo el contenido. Ahora, si bien vamos a hablar también en detalle sobre eso, pero quiero hablar algo que mucha gente se ha preguntado. Y es que en los comentarios lo que más miro son fichas, qué ha pasado con la ficha, Activision ha dicho algo sobre la ficha y honestamente no. Pero sí sabemos algo, obviamente. Como siempre pasó y pasó en su momento, Activision con la ficha, así como pasó con el código de Adler para los que jugaron la beta, los que testearon la beta, y como siempre suele pasar en estas cosas de momento gratuito, se petaron las páginas obviamente de Call of Duty. Para los que no lo saben, la temporada 3 es una de las temporadas que más gente ha regresado desde el aniversario de Call of Duty Mobile. Y no fue para menos, teniendo un gran pase de batalla y además de que sacaron este evento ahorita actualmente con lo de las skins gratuitas, pues tiene mucho que deber. Ahora, si bien a la gente que no le ha llegado el token, a pesar de que jugaron Cold War cuando estaba gratuitamente, y lo digo yo porque estuve ayudando a mucha gente con Cold War, no es porque haya hecho yo algo mal, sino porque Activision ha petado incluso sus propios servidores y no ha entregado las fichas actualmente. Cosa que es fallo de Activision y no ha respondido a esto. ¿Por qué? Porque cuando cambiaron mejor dicho, el desafío, que solo se jugaba Warzone, eso fue cuando quitaron Cold War gratuitamente. Para los que no saben, Cold War estuvo un total de 5 días gratuitos, desde el 23 hasta el 28 de abril estuvo gratuito completamente, sin ningún problema. Y se podía jugar. Fue en esos días cuando yo me puse, tras un montón de directos, creo que alrededor de 4 o 5, me puse a ayudar a muchísima gente, a la que más pude, porque honestamente entre solo hacerlo solo y también con ayuda de mis panas, como siempre, pues logramos ayudar a mucha gente. A mucha gente le llegó, a otra gente no le ha llegado. Toca esperar aún. A otra gente que pues no le ayudé, pero que tienen su propia consola o PC, lo hicieron y no les ha llegado incluso el token. A mí me llegó alrededor de 6 días, desde el primer día que lo intenté hacer. Y pues lamentablemente con lo del token, debo decir de que pues no es culpa de nadie, no es culpa de ustedes. Es más, si ustedes verifican de que tienen todas sus cuentas vinculadas, como ya les he mencionado, que tenías que tener tus cuentas vinculadas, por ejemplo, de Facebook con Call of Duty, la de Call of Duty vinculada a la a la consola en la que ibas a estar jugando, ya sea si fuera Play o Xbox, o si fuera en Battle.net con Blizzard Entertainment, que ibas a estar jugando desde PC, pues si tenías todo vinculado te debería haber llegado. Cosa que mucha gente me afirmó de que sí tenía todo bien vinculado. Entonces Activision pues no ha dado la cara conforme a este tema, y lo sé perfectamente, no lo va a dar. Solo dijeron de que se iban a tardar un poco más, al final y al cabo se han tardado todavía mucho más, esto es esperable. Pasó con Adler en su día, con lo de la beta de Cold War, y pasó ahorita actualmente porque se petó todavía más. Porque para la beta de Cold War, hay que ser sincero, era un poco más difícil en su totalidad conseguir ese código. Pero para este sencillo, supuestamente era súper sencillo conseguir esta ficha, cosa que no ha pasado, porque mucha gente no le ha llegado la ficha. ¿Y qué es lo que pasa? Se petaron los servidores, se petaron los inicios de sesión en Warzone, o sea, en Cold War. En todos los dos juegos se petaron actualmente. Ahorita el desafío solo te pide que juegues al menos una partida en Warzone, que está perfecto. Para la gente que jugó Cold War en su día, no le va a afectar nada en esto, o sea, porque se podía jugar en Cold War tranquilamente y a mucha gente le llegó, incluso a mí. Y pues no se exalten, habrá que esperar a ver qué dice Activision. Si logra contestar, igual yo los mantendré al tanto de toda la información. Si Activision contesta conforme a lo de la ficha, que ya debería de hacerlo, y preguntar de por qué diablos gente que ha jugado y gente que tiene todo bien vinculado no le ha llegado la ficha. Y también hacer hincapié de que por qué no hice más directo de Warzone. Porque normalmente me gusta siempre hacerlo en directo, cosa que pues está muy bien. Normalmente tuve unas que otras complicaciones últimamente. Y además de eso, el Warzone cada vez que cambio de cuenta me sale el error de el directs.exe. Y eso pasa cuando tenés conectadas dos pantallas. Es algo raro conforme a lo que es Warzone. Porque normalmente tenés que hacer apagar la otra pantalla que tenés puesta para que te dé sin problema alguno y ponerlo en modo ventana.
Y son cosas que no me gustan, ya que a mí me gusta estar monitoreando todas las cosas y viendo el chat en la otra pantalla, como ustedes saben, porque es más sencillo y así pues estoy monitoreando el chat, estoy viendo qué dice el chat, entre otras cositas. Voy a tratar estos últimos días, creo que faltan 3, porque ayer quedaban 4 días. Voy a tratar estos últimos 2 días a ayudar gente, pero fuera de stream. Mucha gente me contactó, así que creo que voy a elegirlos al azar y les voy a mandar mensajes por Discord, porque mucha gente me contactó y me dijo, Destro, ayúdame. Entonces voy a agarrar gente al azar, no voy a preferir nada, sino lo voy a agarrar al azar, porque tengo como 400 solicitudes de mensajes de gente que quiere que lo ayude, y no es para menos. Yo sé que hay mucha gente que quiere que lo ayude y lo voy a hacer. Voy a tratar de hacerlo lo más probable y voy a tratar de sacar lo más que pueda gente estos últimos 2 días de lo que es Warzone. Sí. Bueno, eso en detalle, vamos a hablar rápidamente, y es que pues ustedes saben, hoy salen recompensas gratuitas, hoy va a salir la tienda de créditos, la actualización, va a salir la nueva DRH, es cierto, tenemos varias, pero hoy sale otra nueva DRH épica que va a salir en la tienda de créditos, si no estoy mal, creo que va a tener un valor de 20.000 créditos. Y también vamos a tener eventos gratuitos con otro tipo de skins. Y además de eso que van a regresar y van a poderse desbloquear las Reneti hoy por fin. Sí, hoy sale la ruleta dentro de, bueno, alrededor de 9 horas cuando estoy grabando esto, posiblemente. Para los que no sepan, es cada vez que se reinicia el inicio de sesión diario en todos los países. Por ejemplo, en mi país es a las 6, en Perú es a las 7, en México es a las 6, entre otras cosas, etc, 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 cracks. Así que hoy sale la nueva ruleta legendaria, la vamos a tirar. Tengo 5000 CP listo, no sé si vaya a recargar más, porque la verdad cuando me gasté en Nicto me dejé un riñón. Y pues yo sé que esta ruleta vale mucho la pena, pero honestamente con tirarla sus 5 o 6 veces me conformo. Así que es suficiente con eso, cracks. Sí, no quiero dejarme otro riñón, loco. O sea, suficiente con dar Nicto en su día. O sea, con Nicto Darkseid suficiente. En serio, suficiente, loco. Prefiero tener la primera skin legendaria y que me deje el riñón que haberme dejado el riñón en esta. Sí, no. O sea, no soy grande. No soy súper grande para dejarme riñones en esta bendita ruleta. Ustedes me entienden. Bueno, cracks, estamos al tanto conforme a todo el contenido que hay. Actualmente tenemos muchas cosas gratuitas, entre otras cosas. Y recuerden, faltan muchas cosas por confirmar en esta temporada. La temporada 4 también se han visto algunas cositas, se los he mencionado. Y vamos a ver qué se cuece conforme a todos estos días. Recuerden, hoy vamos a estar en directo tirando la ruleta. Luego de tirando la ruleta vamos a sacar un video, obviamente un poquito más tarde, pero lo vamos a hacer. Y pues con eso finalizaríamos el día de hoy de contenido de Call of Duty Mobile. Así que vamos a ver qué tal nos va. Espero como siempre su pedazo de apoyo, que es lo más importante. Y deseándoles lo mejor como siempre. Y si tiran la ruleta, y ojalá tenga el tiro gratuito. Ojalá, sí, tiene que tener el tiro gratuito, por favor. Pues les deseo lo mejor de lo mejor, queridos cracks. Así que nos vemos en un próximo video. Soy Destro92, que la 1314 me los acompañe. Recuerden estar suscritos, clicar a muerte. Y que me les vaya bien en la ruleta de hoy. Así que, adiós, cracks.